Imagina una mañana en la que despiertas sin peso en el pecho, sin ese miedo susurrándote que ya es tarde para empezar de nuevo, que estás demasiado cansado para intentarlo otra vez. ¿En qué se convertiría tu vida si la duda ya no llevara las riendas, si pudieras avanzar con firmeza hacia sueños que enterraste hace tiempo? Hoy comenzamos un viaje para silenciar el miedo, no con deseos pasajeros, sino con la sabiduría atemporal extraída de la filosofía de coraje y persistencia de Napoleon Hill. El miedo no es solo una emoción, es una barrera entre tú y el legado que estás destinado a construir. Quédate con nosotros hasta el final, porque esto no es solo una historia, es un plano para recuperar tu propósito paso a paso, sin miedo. Queremos escuchar tu sabiduría también. ¿Qué miedo has enfrentado o cuál estás listo para conquistar? Comparte tu consejo. Puede encender la esperanza en alguien más. Empecemos porque hoy no solo estás escuchando, estás reescribiendo la historia de tu vida. ¿Cómo se vería tu vida si el miedo ya no te tuviera cautivo? No acallado por un instante, no arrinconado por la fuerza, sino desaparecido, barrido como el polvo de un estante olvidado, dejando solo la claridad de tu propósito brillando al frente. Cierra los ojos por un momento e imagina esto despertar cada mañana con el corazón ligero, sin dudas tirando de tu alma, sin esa voz interna murmurando que eres demasiado viejo, demasiado cansado, demasiado marcado por el tiempo para perseguir lo que enciende tu espíritu. ¿Qué decisiones tomarías entonces? ¿Qué caminos abrirías en medio del desierto de tus dudas? ¿Qué sueños guardados por años en los rincones callados de tu corazón perseguirías con una pasión que desafía al tiempo? Esto no es un sueño fantasioso, es una pregunta que exige respuesta, porque el miedo no es solo una emoción pasajera, es un ladrón, roba momentos, oportunidades, capítulos enteros de tu vida. Te convence de encogerte cuando naciste para mantenerte en pie, de guardar silencio cuando tu voz podría cambiar el mundo, de esperar un mañana perfecto que nunca llega. Pero hoy trazamos una línea en la arena. Hoy enfrentamos al miedo no con promesas huecas ni ráfagas de coraje fugaces, sino con la verdad firme que eres más fuerte que las mentiras que el miedo te cuenta. Inspirados por la sabiduría eterna de Napoleon Hill, aprenderemos a rastrear el miedo, a mantenernos firmes cuando las rodillas tiemblan, a actuar antes de que la duda eche raíces y a forjar una mente tan disciplinada, tan arraigada en el propósito, que el miedo no encuentre lugar donde quedarse. Esto no es una tarea menor. El miedo es primitivo, está tejido en lo más profundo de lo que significa ser humano. Es ese pulso acelerado al borde de lo desconocido, ese escalofrío que recorre tu espalda cuando te atreves a soñar más allá de lo familiar. Pero aquí va una verdad que muchos pasan por alto. El miedo no es tu enemigo, la rendición sí lo es. El miedo es una señal, una bengala en la noche que advierte sobre riesgos, que pide cautela. Está diseñado para proteger, para preservar, para mantenerte a salvo, pero nunca fue creado para liderar. Nunca debió estar al mando de tu vida, guiando tus decisiones, marcando tu rumbo. Y sin embargo, eso es exactamente lo que hace en la vida de muchos. Dejamos que el miedo tome el volante, y luego nos preguntamos por qué nuestras vidas parecen un barco a la deriva, repitiendo las mismas rutas cansadas sin llegar jamás al horizonte que una vez soñamos. Todo lo que la mente puede concebir y creer puede lograrlo. Escribió Napoleon Hill en Piense y hágase rico, y sus palabras resuenan hoy como un llamado directo para ti. Tu mente es un jardín y lo que siembres en ella crecerá. Si plantas miedo, cosecharás duda, vacilación, una vida vivida a medias. Pero si siembras creencia en tu fuerza, en tu valor, en tu propósito, cosecharás audacia, acción, un legado que perdura. El miedo no es un muro, es una puerta y tú tienes la llave. Surge cuando enfrentas algo nuevo, una oportunidad para empezar otra vez, para decir tu verdad, para reconstruir lo que el tiempo ha desgastado. Esa presión en el pecho, ese temblor en las manos, no es debilidad, es la vida recordándote que aún estás aquí, que aún eres capaz, que aún estás llamado a crecer. Piensa en Margaret, una mujer de 60 y tantos años, de la que oí hablar de un pequeño pueblo en Ohio. Durante años soñó con abrir una panadería, un lugar donde sus recetas heredadas de su abuela pudieran traer alegría a su comunidad, pero el miedo la detenía. ¿Y si fracasaba? ¿Y si perdía sus ahorros? ¿Y si la gente se burlaba de una mujer de su edad? Persiguiendo un sueño así, se quedaba despierta por las noches, imaginando mesas vacías, facturas sin pagar, susurros a sus espaldas. El miedo pintaba una imagen vívida y ella la creía. Pero un día algo cambió. Estaba cansada de esperar, cansada de preguntarse, cansada de dejar que el miedo escribiera su historia. Dio un paso, se inscribió en una clase de repostería local, no porque necesitara las habilidades, sino porque necesitaba moverse. Ese paso llevó a otro, un pequeño préstamo, un local alquilado, un cartel sobre la puerta que decía Maggie's Place.
Hoy su panadería es un punto de referencia en su pueblo, no porque ella no tuviera miedo, sino porque actuó a pesar de él. No esperó la certeza, la construyó una decisión valiente a la vez. La historia de Margaret no es única, es universal. El miedo no discrimina por edad, por circunstancias ni por errores pasados. Nos habla a todos con voces que se sienten personales, íntimas, verdaderas. Te dice que no estás listo, que ya perdiste tu oportunidad, que el mundo ha seguido adelante sin ti. Pero aquí está la mentira que debemos desenredar. El miedo no te detiene, la inacción lo hace. La pausa que haces cuando el miedo susurra, la oportunidad que dejas pasar, el sueño que postergas para un día más seguro. Esos son los verdaderos ladrones. La mayoría pasa la vida esperando que el miedo desaparezca, que el coraje llegue como un invitado a la puerta, que aparezca un momento de certeza absoluta. Pero ese momento es un mito. El coraje no es la ausencia de miedo, es la decisión de avanzar a pesar de él. Es la mano temblorosa que firma el contrato, la voz insegura que dice la verdad, el corazón cansado que se atreve a volver a soñar. Si estás esperando sentirte listo, esperarás para siempre. Aquellos que dejan huella, los que construyen, los que sueñan, los héroes cotidianos como Margaret, también sienten miedo. El estómago se les revuelve la mente, les corre las dudas, rugen, pero actúan de todas formas. No dejan que el miedo los mande, lo dejan viajar como pasajeros sin voto, sin voz, sin poder. Y aquí está el secreto que ellos han aprendido, el mismo que tú puedes reclamar hoy. Cada vez que atraviesas el miedo, este se debilita. Cada paso que das mientras tu corazón late con fuerza, reduce la sombra del miedo. Le enseñas a tu alma que el miedo no es una barrera, es un puente hacia algo más grande. Actúa cuando tengas miedo y reprogramas tu mente para ver el miedo, no como una señal de alto, sino como una señal de avance, de acción de vida. Hagamos una pausa aquí porque esta verdad merece quedarse contigo. Piensa en un momento de tu vida en el que el miedo te detuvo. Tal vez fue un empleo al que no postulaste temiendo no estar calificado. Tal vez fue una conversación que evitaste temiendo el rechazo. Tal vez fue un sueño que enterraste convencido de que era demasiado tarde. Puedes verlo. Puedes sentir el peso de ese momento, la carga de lo que pudo haber sido. Ahora imagina si hubieras dado un paso, solo uno. ¿Qué habría cambiado? No porque no tuvieras miedo, sino porque estuviste dispuesto a moverte a pesar de él. Ese es el poder que tienes ahora mismo en este instante. No necesitas borrar el miedo, necesitas ganarle el paso, actuar antes de que te hable. El miedo es un maestro del relato, teje mentiras tan vívidas que parecen verdad. No solo susurra dudas, pinta escenas enteras de fracaso, humillación, pérdida. Te dice que no eres suficiente, que no eres lo bastante sabio para empezar de nuevo, ni lo bastante fuerte para intentarlo otra vez, ni lo bastante digno de los sueños que agitan tu alma. No dejes que el miedo a lo que podría pasar haga que no pase nada. Las palabras de Napoleon Hill en La ley del éxito atraviesan el engaño del miedo como una cuchilla. El miedo prospera en tu imaginación, convirtiendo una sola preocupación en una saga de derrota. No solo temes una conversación difícil, la ves desmoronarse, palabras que tropiezan, juicios que caen, conexiones que se rompen. No solo dudas al perseguir un sueño. Visualizas un fracaso público permanente y punzante, prueba de que nunca estuviste hecho para lograrlo. Ese es el truco del miedo, no es verdad, sino repetición. Cuanto más repites sus mentiras, más lo cree tu cuerpo, con el corazón acelerado, la respiración entrecortada como si el peligro fuera real. Déjame contarte sobre John, un maestro jubilado de Virginia que enfrentó esta misma batalla. A los 70 años, siempre había querido escribir una novela, una historia inspirada en su infancia en las montañas Blue Ridge. Pero el miedo era implacable. ¿Y si nadie la leía? ¿Y si los críticos la destrozaban? ¿Y si volcaba su alma en esas páginas solo para ser recibido con silencio? Noche tras noche, se sentaba en su escritorio, pluma en mano, paralizado por visiones de rechazo. El miedo no solo susurraba, gritaba, llenando su mente con imágenes de fracaso tan reales que casi podía saborearlas. Pero John decidió que ya era suficiente. Empezó con poco, una página al día, sin importar lo imperfecta. No esperó a que llegara la inspiración. Escribió a través de la duda, del temblor de esa voz que decía que ya era demasiado viejo para comenzar. Esa página se convirtió en 10, luego en 100, luego en un manuscrito. El año pasado su novela fue publicada, no un bestseller, pero sí un triunfo, un testimonio de lo que ocurre cuando te niegas a dejar que el miedo escriba el final. La historia de John nos revela la mayor mentira del miedo, que dice la verdad. No lo hace. Es una ficción que has escuchado tantas veces que se siente como hogar, un relato que has repetido hasta dejar surcos en tu mente. Pero si el miedo es una historia, tú tienes la pluma. Si se construye con repetición, el coraje también.
Puedes escribir una nueva narrativa, una donde hablas y eres escuchado, donde tropiezas y te levantas, donde te atreves y descubres. Tu mente no distingue entre lo imaginado y lo vivido. Si puedes visualizar la derrota, también puedes imaginar el triunfo. Deja de permitir que el miedo dirija la obra. Dite a ti mismo que eres capaz, que aprenderás, que crecerás. Dilo, siéntelo, vívelo. Cuando el miedo diga que vas a caer, responde: tal vez, pero me volveré a levantar. Cuando diga que no estás listo, pregúntale: ¿quién lo decide? Esta es tu mente, tu santuario, tu campo de batalla. Recupera la narrativa y el miedo perderá su voz. Hagámoslo práctico, porque la sabiduría sin acción es solo ruido. ¿Cómo reescribes la historia del miedo? Empieza por nombrarlo. Siéntate en silencio esta noche y pregúntate: ¿a qué le tengo miedo? Escríbelo: el cambio de trabajo, la disculpa, el sueño que archivaste. Verlo en papel le quita el misterio. Luego, al lado de cada miedo, escribe un paso que puedas dar. No un salto, no una revolución, solo un paso. Si temes iniciar un negocio, investiga mañana un recurso local. Si temes reconectar con un amigo distante, redacta una sola frase para enviar. La acción, por pequeña que sea, es el antídoto del miedo. Es la grieta en la presa por donde fluye el coraje. Y cuando des ese paso, celébralo. No con fuegos artificiales, sino con orgullo tranquilo, porque le acabas de decir al miedo que no es tu dueño. El miedo crece en la evasión. Fermenta en las sombras de lo que te niegas a enfrentar. Cuanto más lo esquivas, más peso adquiere, hasta que se convierte en una carga que llevas sin cuestionar. Muchos creen que podrán esperar a que el miedo desaparezca, que el valor llegará como la primavera tras un largo invierno. Pero el valor no llega, primero llega la acción. La oportunidad a menudo se pierde porque viene vestida con overoles y parece trabajo, nos recuerda Napoleon Hill en Piense y hágase rico. El miedo protege el camino hacia el crecimiento, vestido no de gloria sino de esfuerzo. Imagina estar al borde de un reto como un agricultor frente a un campo salvaje. Puedes alejarte prometiendo volver cuando la tierra esté más blanda, el cielo más claro, o puedes tomar el arado y comenzar sabiendo que el primer surco será el más difícil. Así es como se vence al miedo, no escondiéndote sino entrando en su territorio. Piensa en Ellen, una viuda de 68 años de Texas que enfrentó el miedo cara a cara. Tras perder a su esposo, se sintió a la deriva, sus días pesados por el duelo y el temor a un futuro en soledad. Siempre le había encantado pintar, pero el miedo le decía que era una tontería, un pasatiempo para jóvenes, no para una mujer acercándose a los 70, y si se burlaban de su trabajo, y si desperdiciaba su tiempo en un sueño infantil. Pero una mañana, Ellen decidió que el miedo ya había mandado suficiente. Compró un lienzo, instaló un caballete en su garaje, y pintó no para recibir elogios, sino para sí misma. La primera pincelada fue aterradora, la segunda menos. Se unió a un grupo de arte local temblando al compartir su obra. Hoy sus pinturas cuelgan en una galería comunitaria, no porque fuera intrépida, sino porque se apoyó en el miedo, una pincelada a la vez. El coraje de Ellen surgió de la exposición de hacer familiar lo que antes era desconocido. Ese es el secreto que la mayoría pasa por alto. El miedo se reduce cuando lo enfrentas, no cuando huyes. Habla aunque te tiemble la voz. Actúa aunque te tiemblen las manos. Empieza el proyecto por imperfecto que sea. Haz la pregunta, aunque la respuesta duela. Cada paso convierte al miedo en menos un monstruo y más una sombra, una que se desvanece con cada movimiento que haces. Las personas que admiras, aquellas que han construido vidas con sentido, que han dejado legados que inspiran, no comenzaron sin miedo, comenzaron asustadas, hablaron, construyeron, amaron no porque no sintieran temor, sino porque se negaron a dejar que ese miedo las definiera. Dieron un paso dentro de la tormenta, hasta que el trueno se convirtió en una canción, en un ritmo que las impulsó hacia adelante. Detengámonos aquí un momento, porque es aquí donde comienza la transformación. El miedo nunca desaparece por completo, es parte de ser humano, un compañero que encontrarás una y otra vez, pero puedes cambiar cómo lo enfrentas. Puedes entrenarte para mantenerte firme, para mirar al miedo y decir: te veo pero sigo adelante. ¿Cómo? Construyendo una vida donde la acción sea tu reflejo natural, donde el coraje sea un hábito, no un visitante raro. Empieza con un miedo, algo pequeño, algo cercano. Tal vez sea llamar a un amigo con quien perdiste contacto o inscribirte en esa clase que llevas tiempo considerando. Da un paso hoy y mañana otro. Cada acción es un ladrillo en la base de una vida sin miedo. Una vida donde el miedo puede pasar pero nunca se queda. Tu mente es donde nace el miedo, en las historias silenciosas que te cuentas. Si no las vigilas, esas historias se vuelven cadenas atándote a la duda, a la indecisión, a una vida más pequeña de lo que mereces. Pero no estás indefenso, eres el arquitecto de tus pensamientos. No eres tus miedos.
eres quien los moldea. Cuando el miedo susurra que no eres suficiente, desafíalo. ¿Quién lo dice? Cuando predice el fracaso, responde: aprenderé. Tú eliges qué echará raíces en tu alma. Si cultivas miedo, cosecharás arrepentimiento. Pero si cultivas coraje, recogerás fuerza, propósito, una vida que brilla. Esto no es pensamiento ilusorio, es disciplina, la misma que Napoleon Hill defendía. Tu mente es como un jardín, y la disciplina es la mano del jardinero, la que decide qué crece y qué se marchita. Los atletas entrenan su cuerpo, los soldados afilan sus reflejos y tú debes forjar tu mente. Dite la verdad. Soy capaz. Enfrento el miedo y avanzo. Crezco con cada paso. No te limites a pensar estas palabras, vívelas. Actúa con valentía y tu mente aprenderá. Nosotros hacemos cosas difíciles. Así es como cambias quién eres, no con un salto repentino, sino con el ritmo constante de decisiones que dicen: soy más que mis miedos. Hagámoslo real con otra historia. Conoce a Harold, un hombre de 75 años de Michigan, que pasó décadas trabajando en una fábrica. La jubilación lo dejó inquieto con días largos y vacíos. Siempre había querido aprender a tocar la guitarra, interpretar las canciones de su juventud, pero el miedo era un compañero constante. ¿Y si era demasiado viejo para aprender? ¿Y si sus dedos estaban demasiado rígidos, su memoria demasiado lenta? El miedo pintaba una escena de ridículo de esfuerzo desperdiciado. Pero Harold decidió que prefería intentar y fallar antes que vivir con arrepentimiento. Compró una guitarra de segunda mano, encontró un maestro en el centro comunitario y practicó tropezando con los acordes con las manos adoloridas. Las primeras semanas fueron humildes, las notas torpes, el miedo fuerte, pero siguió adelante una clase, un rasgueo, una pequeña victoria a la vez. Hoy Harold toca para sus nietos no perfectamente pero con alegría, porque eligió enfrentar el miedo en lugar de huir de él. La historia de Harold nos enseña que el coraje es un músculo fortalecido con el uso. Lo construyes no evitando el miedo, sino enfrentándolo una y otra vez hasta que deja de ser un extraño. Empieza pequeño. Escribe hoy un miedo y al lado una acción. Tal vez sea apuntarte como voluntario o alzar la voz en una reunión. Da ese paso y siente el cambio dentro de ti. El miedo odia la acción, detesta el movimiento. En el momento en que te mueves, empieza a desvanecerse como la niebla bajo el sol de la mañana. Y cuando desaparece lo que queda, eres tú más fuerte, más claro, más vivo. ¿Y si el miedo no es una advertencia sino un llamado? ¿Y si aquello que más temes es en realidad la puerta a tu propósito? La mayoría ve el miedo como una señal de alto retrocede. Mantente a salvo, no arriesgues. Pero muchas veces es una brújula que apunta hacia donde comienza el crecimiento. Ese nudo en el estómago, ese pulso acelerado no es debilidad, es la vida susurrándote. Esto importa. El discurso que evitas, el sueño que postergas, el cambio que resistes, no son peligros, son invitaciones. Atraviésalos y crecerás. La clave es la acción, no la perfección, no la certeza. Solo un paso hacia lo desconocido. Piensa en Dorothy, una mujer de 62 años de California que enfrentó esta verdad. Tras años como enfermera se jubiló, pero se sentía a la deriva como si su propósito se le escapara. Siempre había querido enseñar a leer a niños, ser voluntaria en un programa de alfabetización, pero el miedo la frenaba. ¿Y si no era lo bastante buena? ¿Y si los niños no la escuchaban o el programa no la necesitaba? El miedo tejía una historia de insuficiencia y ella la creyó hasta que ya no pudo más. Un día entró temblando a la biblioteca local y preguntó por el programa de lectura. Ese paso la llevó a una formación a aulas, a rostros infantiles que se iluminaban al pronunciar palabras. Dorothy no esperó a que el miedo se disipara. Actuó y encontró su vocación al otro lado. El coraje de Dorothy vino de adentrarse en el fuego, dejando que la refinara, que quemara la duda que alimentara su determinación. El miedo marca el límite de tu zona de confort, y más allá de ese límite está tu propósito. Los valientes no escapan del miedo. Caminan con él temblando pero firmes, sabiendo que cada paso los acerca más a quienes están destinados a ser. No necesitas silenciar el miedo, necesitas superarlo en velocidad, moverte más rápido de lo que sus mentiras puedan enraizarse. Da un paso hoy y deja que sea la chispa que ilumine tu camino. No te volverás intrépido esperando a que llegue el valor. El coraje no es un regalo caído del cielo. Es un hábito construido a través de la disciplina, la misma que Napoleon Hill predicaba con pasión inquebrantable. Las emociones se desvanecen. La motivación se disipa como una brisa de verano. Pero la disciplina perdura como una llama constante en las noches más oscuras. Cuando te entrenas para actuar, no cuando te sientas listo, sino cuando el momento lo exige, te vuelves imparable.
Los grandes no esperan a sentirse seguros, se mueven y la confianza los sigue, no esperan que el miedo desaparezca, actúan y el miedo se retira. La disciplina es la kriptonita del miedo porque elimina la discusión interna. La tarea es difícil, hazla, la duda grita, da un paso adelante. Crea rituales que forjen tu coraje. Levántate temprano, cumple tus promesas contigo mismo. Enfrenta un miedo al día. No son solo acciones, son declaraciones de quién eres. Conozcamos a Susan, una mujer de 67 años de Oregón, que vivió esta verdad. Tras una carrera en contabilidad, sentía que su vida se estrechaba a sus días fundiéndose en la rutina. Siempre había querido recorrer el sendero Pacific Crest, o al menos una parte de él, pero el miedo era un ancla pesada. ¿Y si se perdía? ¿Y si su cuerpo fallaba? El miedo susurraba que ya era muy mayor para aventuras así. Pero Susan decidió que la disciplina sería su guía, no el miedo. Comenzó caminando a diario primero alrededor de su cuadra, luego en senderos locales construyendo fuerza, construyendo determinación. Se unió a un grupo de excursionismo, aprendió a leer mapas, empacó su equipo. El verano pasado caminó un tramo de 50 millas del sendero. No porque no tuviera miedo, sino porque se entrenó para actuar un paso disciplinado a la vez. La historia de Susan nos muestra que la disciplina hace que el coraje sea inevitable. No necesitas un rayo de valentía, solo una decisión repetida a diario, de presentarte, de hacer lo difícil, de entrar en lo incómodo. Construye una vida donde la acción sea tu ritmo, donde el miedo puede golpear la puerta pero nunca entrar. Empieza hoy, elige un pequeño acto de coraje. Tal vez sea escribir esa carta que has postergado o inscribirte en una clase. Hazlo y siente cómo la disciplina echa raíces. La constancia convierte el coraje en parte de tu naturaleza, y lo que es constante se convierte en tu legado. Imagina esto y deja que se te grabe en los huesos. Estás al final de tu vida, rodeado no solo de recuerdos, sino de los fantasmas de lo que pudo haber sido sueños, no reclamados, riesgos, no tomados, un legado no escrito. Te miran en silencio y te hacen una sola pregunta: ¿por qué dejaste que el miedo decidiera? El miedo no solo roba momentos, te roba la eternidad, ofrece comodidad, pero la comodidad entierra la grandeza. Cada vez que te encoges cambias impacto por facilidad, propósito por seguridad. Una vida que pudo haber sido por una que simplemente fue. Nadie recuerda a los que callaron, a los que jugaron en pequeño, a los que dejaron que el miedo escribiera su historia. El mundo honra a los que temblaron y aún así actuaron, a los que se atrevieron a pesar de las probabilidades, a los que amaron lo suficiente como para arriesgarse al dolor. El legado exige incomodidad, dolor, riesgo, sacrificio. ¿Qué dirá tu vida cuando ya no estés? ¿Susurrará arrepentimientos, oportunidades perdidas, o cantará sobre propósito? Coraje, un corazón que se negó a ser domesticado. No necesitas tener todas las respuestas, solo la determinación de no permitir que el miedo tenga la última palabra. Conozcamos a Robert, un hombre de 80 años de Georgia que enfrentó esta verdad. Había pasado su vida como mecánico, criando una familia, viviendo en silencio, pero en su interior siempre había querido contar historias, compartir los relatos de su juventud con el mundo. El miedo le decía que era una tontería, un anciano sin título, sin plataforma, sin derecho a hablar, pero a medida que sus años se acortaban, Robert sintió el peso de lo que no había hecho. Comenzó a escribir no por fama, sino por sus nietos, por él mismo. Se unió a un grupo de narración oral, su voz temblaba al contar su primer relato. Hoy, sus historias están grabadas, se comparten en bibliotecas locales, un legado de amor y valentía que vivirá más allá de él. Robert no esperó a que el miedo desapareciera, actuó y encontró su voz. La historia de Robert nos recuerda que el legado no se construye en un día, sino en las decisiones diarias de actuar, de atreverse, de vivir plenamente. El miedo siempre ofrecerá comodidad, pero la comodidad es un veneno lento. Elige la incomodidad, elige el crecimiento, elige la vida de la que te sentirás orgulloso cuando la mires hacia atrás. Pregúntate ahora, ¿cuál es un sueño que el miedo te ha robado? ¿Cuál es un paso que puedes dar hoy para recuperarlo? Escríbelo, guárdalo cerca y actúa. Tu legado se está escribiendo y solo un final te libera. El miedo muere en la rutina, en los hábitos diarios que hacen del coraje tu pulso. Los valientes no nacen, se forjan un acto disciplinado a la vez. Empieza pequeño cada mañana, enfréntate a algo que agite tu corazón, una ducha fría, una verdad difícil, un paso hacia tu sueño. Estas acciones entrenan tu alma para abrazar la incomodidad, para ver el miedo como una chispa, no como una cadena. Mueve tu cuerpo, camina, estírate, baila. El movimiento disipa la niebla donde el miedo se esconde, encendiendo claridad, fuerza, vida. Háblate con poder. No tengo miedo. Estoy aquí para crecer. Las palabras moldean creencias y las creencias te moldean a ti. Gana las pequeñas batallas, tender la cama, terminar la tarea, presentarte.
Cada victoria desgasta el dominio del miedo creando impulso, hasta que lo imposible empieza a sentirse alcanzable. Por la noche reflexiona. ¿Dónde surgió el miedo y dónde lo enfrenté? Esto afila tu determinación, refuerza tu valentía, te vuelve inquebrantable. Tejeremos una última historia, la declara una mujer de 72 años de Minnesota. Después de una vida criando hijos y trabajando como bibliotecaria, Clara sentía que su mundo se encogía. Siempre había amado la jardinería. Soñaba con convertir su patio trasero en un espacio comunitario donde los vecinos pudieran reunirse, cultivar, sanar. Pero el miedo era un guardián pesado, ¿y si nadie venía? ¿Y si fracasaba, si su visión era motivo de burla? El miedo pintaba una imagen solitaria y casi la creyó. Pero Clara eligió la rutina antes que el arrepentimiento. Empezó pequeño, plantando un solo huerto elevado, invitando a un solo vecino a ayudar. Trabajó todos los días, desmalezando, regando, compartiendo plantines. Poco a poco su jardín creció y también su comunidad. Hoy el patio de Clara es un refugio. No porque fuera intrépida, sino porque construyó el coraje en sus días, una semilla, una sonrisa, un acto a la vez. El jardín de Clara es una metáfora de tu vida. El miedo son las malas hierbas que amenazan tu crecimiento, pero la rutina, la disciplina, la acción. El amor es la mano del jardinero que las arranca. Construye una vida donde el coraje sea tu ritmo, donde el miedo pueda susurrar, pero nunca cantar. Empieza hoy, elige un acto pequeño, un paso hacia tu propósito. Hazlo y siente cómo la tierra se mueve bajo tus pies. No solo estás viviendo, estás plantando un legado que florecerá mucho después de que te hayas ido. Hoy no solo enfrentamos al miedo, lo enterramos, no deseando que desaparezca, sino dejándolo morir de hambre, negándonos a alimentar sus mentiras con dudas, con vacilación, con una vida vivida a medias. No naciste para encogerte, para caminar de puntillas, esquivando sombras. Naciste para mantenerte en pie, para atravesar el fuego, para salir del otro lado más fuerte, más sabio, completo. El miedo no tiene poder, salvo el que tú le das, y hoy recuperas ese poder. No más esperar el momento perfecto, no más achicarse para encajar en las expectativas ajenas, no más vivir en pequeño para complacer las dudas de tu pasado. Da un paso hacia adelante ahora, un paso tembloroso, luego otro hasta que la duda sea solo un recuerdo, hasta que el miedo sea una sombra que ya no persigues. Cuando el miedo susurre, sonríe. Conoce sus trucos. Has estudiado sus mentiras, resistido sus tormentas, entrenado tu corazón para moverse de todos modos. El miedo no posee tu futuro, lo hace tu propósito, tu visión, tu amor. Mantente firme, levanta la mirada y dile al miedo por última vez: gracias por mostrarme dónde necesito crecer. Pero ya terminé contigo, no eres mi amo, ni mi guía, ni mi verdad. Yo elijo la acción, elijo el coraje, elijo la vida para la que nací. Y aquí está el regalo que este momento trae. Al soltar el miedo, haces espacio para el amor por ti mismo, por los que te rodean, por el mundo que estás modelando con cada paso valiente. Cada elección que haces para actuar, para atreverte, para vivir plenamente, es una semilla de esperanza. No solo para ti, sino para todos los que tocan tu vida. No solo te estás liberando, estás construyendo un puente para que otros lo crucen, una luz, para que otros la sigan. Tu coraje se expande dejando un legado de alegría, de conexión, de una vida bien vivida. Así que sigue caminando, sigue soñando, sigue amando el viaje porque no estás solo, sobreviviendo, estás floreciendo, y esa es la victoria más dulce de todas. Tu corazón está más liviano ahora, tu camino más claro y el mundo más brillante porque te atreviste a ser valiente. Este es tu momento y apenas comienza.